Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro video tutorial. El día de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta blusa tejida a crochet. También podemos tejer con mangas y completos. Ahí está la blusa y queda muy bonito. Los materiales que vamos a usar solamente para la blusa: 300 gramos de estambre delgado. Con mangas y completos vamos a necesitar 500 gramos de estambre delgado. Ahí está la blusa. Ahora, a continuación, con mangas y completo. Como pueden apreciar, queda muy bonito también con mangas. De verdad que a mí me encanta esta blusa, que es en talla L. Como pueden apreciar, queda muy bonito. Amigas y amigos, yo les quiero agradecer. Ya somos 10K suscriptores, amigas y amigos. Y es por ese motivo que me motivé y tejí estas prendas hermosas como modo de agradecimiento. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y un saludo muy especial de parte mío. El crochet vamos a usar el número 5, el delgadito, de acuerdo del grosor de nuestra estambre. Bien, amigas y amigos, entonces ahí les dejo el paso a paso. Cualquier consulta, cualquier cosa, por favor, déjenme en los comentarios. Yo les estaré leyendo en los comentarios. Bien, amigas y amigos, entonces disfruten. Vamos a empezar haciendo 134 cadenas. Empezamos. Las cadenas voy a tejer un poquito flojas. Tengo 3. Vamos a tejer así de esta manera hasta tener los 134 cadenas. Ahora vamos a unir aquí. Y luego voy a levantar 3 cadenitas, ¿ok? 3 cadenitas, y en cada espacio o en cada cadenita vamos a levantar el punto alto. Así, de esta manera vamos a tejer todo. Bien, amigas y amigos, completamos tejiendo puntos altos. Y nos queda de esa manera. Ahora vamos a unir pues donde empezamos con un punto deslizado. Listo. Ahora vamos a empezar ya con las divisiones de las hojas. Empezamos con las divisiones de las hojas y en el hombro. Ya, este punto que ven aquí es el punto de aumentos. Vean. Ahí está. Yo voy a empezar de este lugar, como pueden apreciar, del punto de aumento. Entonces voy a empezar de este punto, de este lugar. Voy a empezar con un punto alto. De ese punto mismo, de un solo punto, vamos a formar el punto de aumentos. De ese mismo lugar, otro punto alto, 2 cadenas, otro punto alto del mismo lugar. Listo. Ahí está el
primer punto de aumento. Ahora vamos a hacer 11 cadenas. Cadenas, amigas y amigos, ¿ok? Ahora vamos a contar en esta parte abajo, desde este lugar. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el 11, en el punto 11, voy a tejer para la primera hoja. Vamos a formar el arquito. Ahí está, punto alto. Luego 3 cadenas. Otro punto alto del mismo punto. Ahí está el primer arquito para formar la hoja o la primera hoja. Ahí está. Ahora, a partir de ahí vamos a tejer 12 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas, amigas y amigos. Ahora, vamos a contar ya no donde formamos el arquito, ya no de ese punto, sino aquí al siguiente. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el número 12 vamos a formar otro arquito para la siguiente hoja. Vean, así de esta manera, punto alto, 3 cadenas y otro punto alto del mismo lugar. Listo, ahí está el arquito. Ya tenemos segundo arquito. Ahí ya tendríamos 2 hojas. Ahora de la misma manera 12 cadenas. 12 cadenitas. Ahora vamos a contar también del siguiente punto, ya no donde formamos el arquito, ya no de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el 12 vamos a tejer otro arquito. Otro arquito para la siguiente hoja. 3 cadenas. Otro punto alto del mismo punto. Listo. Ahí ya tendríamos 3 hojas, amigas y amigos. Los 3 arquitos para las 3 hojas. Ahora en este lado solamente 11 cadenitas, amigas y amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenitas. Y también vamos a contar del siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, amigas y amigos. 11. En el 11 vamos a formar el punto de aumentos. O no sé, el punto abanico, no lo sé. Ya, primer punto alto, del mismo lugar, otro punto alto. 2 cadenitas. Otro punto alto, otro punto alto más, del mismo lugar, del mismo punto. Listo, ahí está, hasta ahí ya completamos ya la parte delante, o puede ser parte detrás también. Vean, ahí están los 3 arquitos para las 3 hojas. Vean, amigas y amigos, ahí está. Y empezamos, ya estamos aquí. Ya estoy aquí y empezamos de este lado. Ahí está, de aquí empezamos. Ahí están las 3 hojas. Ya formamos los 3 arquitos. Ahora nos toca tejer el hombro. El hombro vamos a tejer 2 cadenitas y vamos a lazar. Y vean, aquí está 2 puntos. En estos 2 puntos, aquí, justo aquí, vamos a tejer así de esta manera. Ahí está, y recién lo paso todo. Y luego 2 cadenas. Y aquí están 2 puntos y aquí. Lo dejo ahí.
y ya lo paso todo así. 2 puntos de separación y así. Dos puntos de o dos cadenas y vamos tejiendo así de esta manera. Bien, ahí estoy aquí. A mí me sale solamente 9, como pueden ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empezamos así de esta manera, ¿verdad? Entonces vamos a terminar de la misma manera. Aquí está ese 2 puntos. Y aquí vamos a tejer el punto de aumentos. Otra vez el punto alto del mismo lugar. 2 puntos de separación y del mismo lugar 2 puntos altos. Y listo. Y eso vendría a ser el hombro, como pueden ver. Tan solo ocupamos 20 puntos. Y acá ya este punto de aumento ya es el muy aparte, un punto tiene. Ahora, empezamos a hacer lo mismo que hicimos, tal y como empezamos. 11 cadenas. 11 cadenas. Luego contamos aquí. Vean acá, desde aquí vamos a contar. Y en el 11 vamos a tejer 3 puntos de separación, o mejor dicho, 3 cadenas y del mismo lugar. Y a partir de ahí 12 cadenas. 12 cadenas. Y contamos aquí en el base o en el espacio que vamos a dejar 12 puntos. Contamos desde aquí. Y 12. En el 12 vamos a tejer pues el punto o la hoja. Y otra vez 12 cadenas. Y de la misma manera contamos 2 espacios. 12. Y en el 12 vamos a tejer 3 cadenas y del mismo punto otro punto alto. Y como pueden ver, ahí ya tenemos las 3 hojas. Ahora, aquí solamente 11 cadenas. 11 cadenas. Y aquí también vamos a contar 11 puntos desde acá. Aquí. Listo. Aquí vamos a tejer ya el punto de aumentos, ¿ok? Y listo. Ahora, en este lado del hombro vamos a tejer tal y como tejimos en este lado. Bien, y terminamos y nos debe quedar la misma cantidad. O sea, la misma cantidad con el otro lado del hombro. Ahora, vean, aquí me queda también 2 puntos, ¿ok? Ahora, voy a tejer en este lado el punto de aumentos. Dos cadenas de separación y otra vez 2 puntos altos del mismo lugar. Y listo. Ahora, aquí tejimos 11 cadenas. Ahora vamos a tejer solamente 10 cadenas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y empezamos a rellenar las hojas. Ya, este punto alto ya representa un punto. Aquí, como pueden ver aquí, ya representa el punto. Punto en relieve por derecho. Empezamos así de esta manera. Punto en relieve por derecho. Listo, como pueden ver. Ahora sí, muy aparte, vamos a rellenar en este espacio 8 puntos altos, ¿ok? Ya, solamente 1, 2, 3, lazo 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos, muy aparte de este punto aquí. Debe ser 8. Ahora, vamos a tejer el punto en relieve por derecho así. Tal y como empezamos, y así vamos a terminar. Vean así. Y va quedando así de esta manera. Ahora, aquí nada más también vamos a tejer solamente 10 cadenas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. 10 cadenitas y vamos a repetir lo mismo aquí. Punto en relieve por derecho. Listo, como pueden ver así de esta manera. Ahora rellenamos 8 puntos altos. 8. 1, 2, 3, 4 pares. Y aquí, en este punto, vamos a tejer el punto en relieve por derecho. Así de esta manera. Y de la misma manera, aquí al siguiente voy a tejer o voy a pasar con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y voy a repetir aquí lo mismo, ¿ok? Y nos va quedando de esta manera. Y completamos las 3 hojas, ¿ok? Ahora, para finalizar hasta aquí, voy a tejer de la misma manera 10 cadenitas, solo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Y voy a tejer el punto de aumento o el punto abanico, no lo sé con qué nombre lo conocen a este punto. Y listo, y les va quedando así de esta manera. Ahora estamos en el hombro, como pueden ver. Ahora, aquí solo se va aumentando 2 cadenitas y vamos aumentando. Por ejemplo, aquí ya nos toca hacer este punto. Vean, así de esta manera. Yo lo voy a hacer así. Y 2 cadenas. Y vean, así de esa manera voy a repetirlo. 2 cadenas, lazo y voy al siguiente. Y todo. 2 cadenas, lazo y voy al siguiente espacio.
Bien, así voy finalizando hasta este lado. Bien, ya estoy en el otro lado y aquí, como pueden ver, aquí se va aumentando solo también. Y 2 cadenas y nos vamos tejiendo este punto. Y del mismo lugar otro punto. Y listo. Y aquí vamos repitiendo lo mismo que hicimos aquí para empezar. 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y rellenamos la hojita. Punto en relieve por derecho para empezar. Y vamos a rellenar con 8 puntos altos en este espacio que tenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos aseguramos que sea 8. Y listo. Ahora, para finalizar, vamos a tejer punto en relieve por derecho. Así, tal y como lo hago yo. Y listo. Ahora, para ir al siguiente, de la misma manera, 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y relleno este de aquí y lo mismo hago 10 cadenas y relleno 10 cadenas y aquí ya estaríamos en la vuelta 3. Y va quedando de esta manera nuestra blusa. Como pueden ver, ahí están las 3 hojas, aquí también. Y estos son los hombros. Ahora voy a tejer la vuelta 4. Aquí como pueden ver ya completamos la vuelta 3. Ahora iríamos a la vuelta 4. Ya, aquí de esta manera yo empato así nada más. Empato, ya aquí ya lo tejí 2 cadenitas, obviamente. 2 cadenas y del mismo lugar 2 puntos. Y listo. Ahora, tejimos 10 cadenas, ¿verdad? Ahora nos vamos a tejer solamente 9 cadenas. Así en cada vuelta que demos vamos bajando una cadena. ¿Ya? 1, 2, 3, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 nada más. Una vez que tengo los 9 cadenas, voy a este punto en relieve por derecho que habíamos tejido. Aquí, como pueden ver, en ese punto voy a tejer también el punto en relieve por derecho. Y lazo y otra vez voy a tejer punto en relieve por derecho, pero del mismo punto. Ahí está, del mismo punto. Ahora voy a tejer una cadenita y voy a tejer pues punto en relieve, puntos bajos, pero en relieve por revés. Así de esta manera ya lo puse una cadenita. Ahora un punto lo dejo y por el otro lado voy a tejer punto en relieve, pero en puntos bajitos, así como lo hago yo. Cadena, voy al siguiente, punto bajo, cadena, punto en relieve, pero por revés, punto bajo, cadenita. Al siguiente, de los 8 puntos que teníamos, solamente nos va a quedar 7. Cadena, cadena.
Ahí está. Ahora en este punto en relieve por derecho vamos a tejer punto en relieve, otra vez el punto en relieve del mismo lugar, así, y listo. Y ahí está, y va quedando de esta manera. Ahora 9 cadenitas, 9. En esto solamente nos va a quedar 8, porque en cada lado estamos bajando una cadenita, ok, solamente 8 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, solamente 8. Para empezar era 9, ¿no ve? 9, aquí solamente 8. Ahora repito lo mismo. Punto en relieve por derecho y otra vez del mismo punto. Punto en relieve por derecho. Ya estamos empezando con los aumentos y disminuciones. Cadena, cadena, y aquí por ejemplo este punto vamos a hacerlo sobrar en este siguiente punto. Nada más vamos a tejer el punto en relieve pero por revés y con puntos bajitos. Y aquí lo mismo vamos a repetir, punto en relieve por derecho y otra vez del mismo lugar. Y aquí de la misma manera 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas nada más. Bien, aquí estamos completando y va quedando de esta manera como pueden ver. Aquí para finalizar 9 cadenas y para empezar aquí 9 cadenas. Ahora voy aquí, voy tejiendo este punto de aumentos. A ver. Y listo. Y esto vamos a tejer así nada más. Lo repetimos así el punto. 2 cadenas. Ahí está. Aquí ya completé hasta aquí. Estamos aquí y completamos hasta ahí. Ahora vamos a tejer de la misma manera las hojas. Acá vamos a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Y nos vamos aquí. Tejemos aquí punto en relieve por derecho. 2 veces del mismo lugar. Dos veces. Ok, ahora una cadenita y vamos a dejar un punto. Vean aquí al siguiente nomás nos vamos y vamos a tejer puntos bajos pero en relieve por revés. Vean así. Luego cadenita. Cadena y nada más que así lo vamos a tejer. Cadena, puntos bajos en relieve por revés. Listo. Cadena y en este
último punto, tejemos punto en relieve por derecho. Vamos a tejer 2 veces así, del mismo lugar. Y como pueden ver, así se está formando. Ahora aquí vamos a separar solamente de 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Lazamos y nos vamos al siguiente y lo vamos a repetir tal y como tejimos. Siempre ya vamos a dejar un punto ya. Ahora punto en relieve por derecho 2 veces. Vean así. Ahora vamos a separar de 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y voy a repetir lo mismo. Muy bien, ya completé y queda así. Ahora aquí ya puse los 9 cadenas y voy a tejer aquí. En este punto, 2 puntos altos juntos, 2 cadenas, otra vez 2 puntos del mismo lugar. 2 cadenas y aquí. 2 cadenas. Dos cadenas. Bien, así voy a completar hasta aquí. Bien, ya completé hasta aquí. Ahora aquí, como pueden ver, aquí voy a empatar. Ver. Ahí está, yo empato directo. Aquí está donde habíamos comenzado. Yo me voy a guiar de acá. Listo. Ahora vamos a estar en la vuelta 5 o hilera 5. Hasta ahí va quedando de esta manera, como pueden apreciar. Ahí está en ambos lados de los hombros y las 3 hojitas. Ahora vamos por hilera 5. Aquí solamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y nos vamos aquí. Vean, vamos a tejer el primer punto en relieve por derecho. Luego aquí vamos a tejer 2 puntos en relieve por derecho, ¿ok? Ya tejimos uno, ahora el siguiente del mismo lugar. Y ahí ya nos quedan 3. Comencemos de 1, de 2, ya tenemos 2, allá aquí ya tenemos 3. Ahora, cadena y nos vamos a tejer aquí. En estos puntos, cadena, aquí en estos espacios, cadena, y en esta vuelta solamente nos va a quedar 6. Listo, hasta ahí nomás. Ahora, aquí de la misma manera vamos a aumentar punto en relieve por derecho. Luego otra vez del mismo lugar, punto en relieve por derecho.
aquí el siguiente. Y como pueden ver, ya tendríamos 3 en cada lado. Aquí 3 y en este lado 3. Ahora, aquí vamos a separar de tan solo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Repetimos. A ver. Ahí está. Ahora aquí en este punto vamos a sacar 2 veces. Ya le saqué una y una más. Cadena. Y en estos espacios vamos a tejer así puntos bajos, pero separadas de una cadenita. Listo. Ahora aquí lo mismo repetimos. En el primer punto lo vamos a tejer 2 veces del mismo lugar. Puntos en relieve por derecho. Ya tenemos aquí 3, aquí 3. Y aprecian, ahí está. Ahora de la misma manera vamos a separar de 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Lazamos y tejemos punto en relieve por derecho. Otra vez. Listo, aquí vamos a hacer 8 cadenas así, tal cual aquí, ¿verdad? Aquí en este lado para empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y nos vamos al siguiente. Y vamos a tejer aquí. Dos cadenas y así voy a tejer hasta el otro lado, ¿ok? Bien, ya completé. Ahora estoy en el otro lado. De la misma manera, 8 cadenas en este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo vamos a repetir lo mismo. Punto en relieve por derecho. Y aquí 2 veces. Cadena y puntos bajos, cadena, punto bajo, cadena. Ahora 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ahora aquí otra vez 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto lo repito, amigas y amigos, ¿ok? Y listo, completé y quedando así, va quedando así de esta manera. Ahora, aquí. Bien, amigas y amigos, así voy a completar este hombro. Siempre separada de 2 cadenas. Bien, amigas y amigos, terminamos la hilera 5. Ahora vamos por hilera 6. Como pueden apreciar, ahí está. Las 3 hojitas. Ya, ahora vamos a separar de tan solo 7 cadenitas aquí, ¿ok? 7 cadenas. Lazamos, aquí teníamos 3, ¿verdad? Ahora vamos a tener 4 puntos en relieve por derecho. Ahí está 2. Ahora aquí en este vamos a repetir 2 veces. Ahí otra vez del mismo punto. Y va quedando 4. Vean, 4. Ahora, cadena. Y vamos a tejer puntos bajos. Cadena, punto bajo, cadena, punto bajo. Recuerden, ya estamos en hilera 6. Listo. Ahora repetimos. Punto en relieve por derecho. Otra vez del mismo lugar. Ahora el siguiente. Tejemos normal sin aumentar. Listo. Vean, va quedando así de esta manera. Y del otro lado también así. Ahora aquí vamos a separar de tan solo 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4 cadenitas, ¿ok? Punto en relieve por derecho. Aquí aumentamos 2 puntos en relieve por derecho. Y como pueden apreciar ya tenemos 4. Cadena y vamos a tejer aquí puntos bajitos. No, aquí ya no, me estoy equivocando. Hasta ahí nomás. Y como pueden apreciar, 1, 2, 3, 4, solamente 5 tenemos. Aquí vamos a aumentar de la misma manera. Punto en relieve por derecho 2 veces del mismo punto. Y el resto vamos a tejer normal. Vean así. Ahora 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y voy a repetir esto de acá. Ya, aquí también 7 cadenitas, ¿ok? Para empezar hicimos 7 cadenitas y al finalizar también 7 cadenitas. Bien, amigas y amigos, yo voy a tejer esta parte y todo el hombro hasta este lado. Y aquí nos vemos, ¿ok? Bien, amigas y amigos, he completado desde aquí hasta aquí. Ahí está. Ahora, en este lado vamos a hacer tal y como tejimos pues estas hojas, ¿no? Tal cual.
Ya aquí ya tendríamos las 7 cadenitas y luego aquí punto en relieve por derecho. Vean así. Ahora en este punto vamos a aumentar y como pueden apreciar ya tenemos 4 cadena, cadena y puntos bajos y una cadena de separación. Sí. Y vamos a repetir aquí lo mismo, punto en relieve por derecho, 2 veces del mismo punto. Y como pueden apreciar ya tenemos 4 y aquí 6, 1, 2, 3, 4, 5, creo que era 4 nada más, creo 4 nomás aquí porque me estoy equivocando, 4 y nos vamos al siguiente, ok, 4, así vamos a tejer tal cual, así. Ahora aquí puntos bajos. Listo. Aquí también vamos a separar de tan solo 4. 1, 2, 3, 4 cadenitas. ¿Listo? 4 cadenitas y nos vamos al siguiente. Bueno, voy a terminarlo. Muy bien, ya lo terminamos. Ahora estoy 7 cadenitas y nos vamos aquí. Bien, voy a tejerme todo aquí hasta aquí. Luego vamos a entrar a hileras. Completamos hasta aquí. Ahora vamos a entrar a hilera 7. Ya aquí yo me guío como pueden ver de aquí. Entramos a hilera 7. Aquí ahora solamente 6 cadenas, 6 cadenitas y nos vamos al siguiente a tejer punto en relieve por derecho. Cuatro. Aquí vamos a sacar una más del mismo lugar. Luego cadena y como pueden apreciar ya tenemos 5. Ya cadena y acá puntos bajitos. Aquí punto en relieve por derecho y otro punto más, tejemos punto en relieve por derecho 2 veces y el resto normal. Y aprecien, ya tenemos 5 y en este lado 5. Ahora solamente aquí 2 cadenitas de separación, 1 y 2. Ya tenemos 5 cadena y tejemos los puntos bajos.
cadena, aquí 2 puntos en relieve por derecho, 2, ahí está. Ahora aquí 2 puntos o 2 cadenas y nos pasamos al siguiente, y en el siguiente voy a hacer tal y como lo hice estas 2 hojas. Bien, amigas y amigos, he completado de la misma manera aquí 6 cadenitas y nos vamos a tejer aquí normal. Y voy a completar hasta este lado, ¿ok? Bien, amigas y amigos, he completado como pueden apreciar. Bien, este lado también voy a completar, amigas y amigos, tal y como tejimos este lado de las hojas. Aquí 6 cadenas, repetimos. Aquí solamente 2 cadenitas ambos lados aquí, tanto aquí y tanto aquí. Y para finalizar también solamente 6 cadenitas y nos vemos cuando esté aquí. Bien, ya completé la hilera 7. Vean, aquí desde aquí me cuento, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hilera 7. Ahora vamos por la hilera 8. Como pueden ver, yo me guío de aquí, como pueden apreciar. Ahora en la hilera 8 lo que vamos a hacer es, en este lado, ya vamos a poner estos puntos que tenemos aquí. Aquí, como pueden ver, 2 cadenas. Y en este lado ya vamos a poner estos puntos. Aquí. Y disminución. Ahora aquí era 6 cadenas, ¿verdad? Ahora en la hilera 8 nos vamos a quedar con 5 cadenas todas las hojas. Es decir que vamos a tejer, pues ya no vamos a seguir disminuyendo las cadenas, ni tampoco vamos a aumentar. Ven, ya tengo una cadena, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ya tengo 5 cadenas. Y aquí, amigas y amigos, tengo 5 puntos en relieve por derecho, ¿ok? Vamos a empezar a disminuir, o sea, vamos a mantener estos 5 puntos. Vean, así de esta manera. Empezamos a disminuir. Ahí nomás, lo dejo. Dejo este uno más. Y con una lazada le hago pasar en 1. Solamente este 2 puntos representa 1. Ahora puntos en relieve. Voy a tejer sigue. Aquí voy a aumentar sigue. Vean. Sigue aumento. Una vez aumentado sigue se mantienen los 5 puntos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Así ya les debe quedar en la hilera 8. Ahora sigo. Cadena. Y aquí sí voy a aumentar. Otra vez del mismo lugar. Puntos en relieve por derecho. Listo, hasta ahí tengo 4. Este 2 puntos vamos a disminuir así. Ahí nomás lo quedamos. Y con una lazada lo pasamos los 3. Ahí está.
y solamente representa este 2 puntos, un solo punto. Ya, ahora aquí voy a hacer 3 cadenas porque aquí vamos a tejer otra hoja, aquí también. Ya, ahora 3 cadenas para empezar y en la siguiente vuelta yo lo voy a completar las 5 cadenas. Ok, aquí voy a hacer así. Punto alto. Solamente un punto alto. Ahora para seguir 3 cadenitas, así tal cual aquí. Y luego aquí vamos a empezar con las disminuciones. Vean, ahí me quedo. Una más y con una lazada lo hago pasar todo. Aquí sí voy a aumentar. Y ahí nos va quedando de la misma manera 5 puntos altos. Cadena, puntos bajitos aquí. Cadena aquí en este primer punto, 2 puntos en relieve por derecho, así de esta manera 2. Hasta ahí tengo 4. Ahora, este 2 puntos vamos a disminuir. Ahí no me quedan. Ahí no me quedamos. Y con una lazada lo pasamos todo. Acá, 3 cadenas. Punto alto. 3 cadenas. Y aquí al siguiente nos vamos directo a la disminución. Vean. Con una lazada lo pasamos todo. Así. Y aquí vamos a seguir aumentando y va quedando de la misma manera 5. Cadena, tenemos 4 acá, disminución. Y aquí 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ya les dije, vamos a tejer, vamos a empezar a tejer aquí adentro. Ahí está, 2 puntos y nos vamos aquí. Y va quedando de esta manera, amigas y amigos. Este lado y en este lado también vamos a tejer lo mismo. Bien, amigas, voy a avanzar hasta este lado, así nada más. Y en este lado, en las hojas, también lo voy a tejer así, tal y como tejimos aquí. Vamos a disminuir y aquí vamos a tejer este punto que ven aquí. Muy bien, ya tejí hasta esta parte. Vean, ahí está. Muy bien, ahora vamos a, ya tejí aquí 2 cadenas y como les repito, aquí ya vamos a empezar. Ahí está. Ahí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí empezamos ya con las disminuciones. Lo dejamos ahí. Así. Y el resto lo vamos a tejer normal.
otra vez del mismo lugar. Igual nos va quedando 5. Una cadena, puntos bajos, cadena, puntos bajos. Y listo. Aquí de la misma manera, 2 puntos del mismo lugar. 2 puntos. Hasta ahí tenemos 4. Aquí 2 puntos en 1. Aquí 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas y aquí disminución. Luego lo tejemos normal. Bien, amigas y amigos, entonces así voy a avanzar. Bien, voy a avanzar todo hasta aquí y hasta todo esto y nos vemos aquí para empezar ya el siguiente hilera. Bien, amigas y amigos, ya completamos la hilera 8 y hasta ahí ya nos va quedando nuestra hoja en la mitad. Ahí están las 3 hojas y este es el hombro, como pueden apreciar. Ahora sigamos. Muy bien, ahora vamos a seguir avanzando. Ya, ahora aquí vamos a tejer. Ahí 2 cadenas de separación y aquí. Ahí está. Recién voy a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vean así. Y aquí voy a disminuir. Aquí un punto más. Y disminución. Ya solamente este representa un punto. Ya tengo 4 puntos en relieve por derecho. Ahora voy a aumentar. Voy a aumentar. Ahí ya tenemos 5. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Cadena. Punto bajo. Cadena. Punto bajo. Cadena. Aquí vamos a aumentar lo mismo. Ahí está. 2 puntos. Tenemos 3 y 4. Ahora, 2 puntos, como pueden apreciar, no me dejamos. Vamos por el siguiente. Y con una lazada lo hacemos pasar todo. Ya, aquí yo que lo que les decía, solamente eran 3 cadenas. Ahora vamos a completar a 5 cadenas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí vamos a tejer punto alto, 3 cadenas y otro punto alto del mismo lugar. Esto ya va a ser para la siguiente hoja. Ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos vamos aquí. Ahí no me lo dejamos. Ahora cogemos el otro y con una lazada lo pasamos todo. Y va quedando de esta manera, como pueden apreciar, ¿ya? Ahora sigamos. Punto en relieve por derecho. Aquí aumentamos. Si ya saben eso. Cadena. Y aquí lo mismo repetimos. Recuerden, ya estamos en la hilera 9. Hilera 9 o podemos decir vuelta 9. Aquí 2 puntos en relieve por derecho.
Ahí está. Y el resto nos vamos a tejer así normal. Ya aquí. Ahí nomás lo dejamos. Y el siguiente también. Con una lazada lo hacemos pasar todo. Ahora aquí vamos a completar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Lazamos y aquí vamos a tejer punto alto. 3 cadenas. Otra vez del mismo lugar el punto alto. Luego 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos vamos a la siguiente hoja. Y con una lazada lo hacemos pasar todo. Y como pueden apreciar, ahí está, nos está quedando de esta manera. Mira, ya completé hasta aquí. Ahora aquí de la misma manera vamos a tejernos aquí. Dos cadenitas y aquí. Dos cadenas y tejemos este punto de aumento. Bien, ya terminamos. Vean, y nos está quedando de esta manera. Ahora voy a pasar este lado tal cual y en este lado también vamos a tejer tal y como tejimos aquí. Amigas y amigos, así van a tejer. Bien, amigas y amigos, completamos y va quedando de esta manera, como pueden apreciar. Ahora vamos por la hilera 10, si no me equivoco. Yo me cuento de acá, vean acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí. Ahora vamos a continuar con la hilera 10. En hilera 10 solamente vamos a hacer los mismos pasos. Solamente aquí vamos a rellenar y seguimos los mismos pasos. Aquí rellenamos los mismos pasos y damos la vuelta. Y en este lado también los mismos pasos. Aquí rellenamos para la siguiente hoja los mismos pasos, así de esta manera. Ya aquí estoy, por ejemplo. Ya tenemos 2 cadenas y aquí el punto. Ahí está. 2 cadenas. Dos cadenas. Y aquí. Luego 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aprecien, ahí está. Ahora, de la misma manera, repetimos. Disminución. Tenemos hasta ahí 4. Con esto, 5 puntos en relieve por derecho, como pueden apreciar. Ahora, cadena. Aquí, solamente 1. Punto bajo, cadena. Y nos vamos al siguiente punto en relieve por derecho. Aumentamos 2 veces. Aquí la de disminución. Pasamos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a rellenar. Vamos a rellenar aquí tal y como rellenamos aquí para empezar. Primeramente, punto en relieve por derecho. Y luego aquí vamos a rellenar con 8 puntos altos. 8 puntos altos.
Ya tengo los 8 puntos. Ahora aquí, punto en relieve por derecho. Listo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a repetir lo mismo que repetimos aquí. Bien, amigas y amigos, nos vemos en hilera 11, ¿ok? Voy a dar todo así, rellenando de esta manera, solo aquí y en el otro lado también, aquí y aquí. Y nos vemos aquí, en la hilera 11. Bien, amigas y amigos, terminamos la hilera 10. Ahora nos vamos por la hilera 11. Ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y seguimos con la disminución de la hoja. Listo. Ahora, como pueden apreciar, acá solamente tenemos un punto, entonces nos vamos directo. Aquí ya nos olvidamos de los aumentos y nos vamos directo al otro lado. Ya, aquí la disminución. Pasamos y lo dejamos ahí. Y con una lazada lo hacemos pasar todo. Ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos vamos aquí. Esta hoja vamos a tejer tal y como tejimos esta primera hoja. Punto en relieve por derecho y otro punto en relieve por derecho del mismo lugar o del mismo punto. Ahora cadena y vamos a dejar un punto. Lo dejamos uno y vamos a tejer en el siguiente, pero punto en relieve por revés. Cadena, punto en relieve por revés, puntos bajitos nada más. Y luego una cadenita y aquí en este punto lo mismo, vamos a tejer punto en relieve por derecho, pero 2 veces. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y va quedando así de esta manera como lo ven. Y nos vamos al siguiente. Disminución. Ahí está. En 1. Aquí también directo nos vamos al siguiente. Y va quedando de esta manera. Aquí disminución. En 1. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4. 5 cadenas y voy a repetir en este lado tal y como tejimos esta primera hoja. Vamos a tejer este punto en relieve por derecho y otro punto del mismo lugar. Y luego cadena, punto en relieve por revés, puntos bajitos. Cadena, punto bajo, así, tal y como lo hago.
cadena y aquí en este punto en relieve por revés. Y como pueden apreciar así. Bien, amigas y amigos, entonces nos vemos en la hilera 12. Voy a terminar esto todo, la hilera 11, y nos vemos en la hilera 12. Bien, amigas y amigos, terminamos la hilera 11, como pueden apreciar. Bien, voy a tejerme hasta esta parte, estos puntos tal y como está tejido. Ahí está, amigas y amigos, está aumentando aquí. Ya tenemos 5 de estos puntos, como pueden ver. Empezamos desde tan solo un punto. Tenemos 2, 3, 4, 5. Eso está aumentando en cada costadito. Aquí también, en este lado también, como pueden apreciar. Ya, ahora estamos en la hilera 12. Voy a tejer las mismas técnicas, todo. Yo voy a regresar una vez que ya esté finalizando esta hoja. Ahí voy a regresar para indicarles cómo vamos con el avance. Ok, amigas y amigos. Ahí está. Siempre vamos a disminuir en cada lado de la hoja. Acá disminución. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y esto vamos a tejer tal y como tejimos estas hojas. Son las mismas. Bien, amigas y amigos, ya estoy en la hilera 14, ¿ok? Les habíamos dejado en la hilera 12, ¿no ve? Entonces dos hileras más y ya tengo la hilera 14. Ahora voy por la hilera 15. Voy a tejer aquí tal y como lo estamos tejiendo. Voy a tejer hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vean, aquí vamos a finalizar la hoja. Y listo. Ahí la hoja ya está finalizada. Otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ya, aquí como pueden apreciar acá en la siguiente hoja, ya tenemos los 5 puntos en relieve por derecho, como pueden apreciar. Entonces, ahí inmediatamente empezamos con las disminuciones. Vean. Ahora vamos a tejer los siguientes así normal. Punto en relieve por derecho.
Punto en relieve por derecho, aquí 2 puntos del mismo lugar. Y ahí tenemos 5. Una cadena y vamos a tejer así. Bien, amigas y amigos, así voy a completar esta hilera 15. Bien, amigas y amigos, completamos la hilera 15. Ahora nos vamos por la hilera 16. Bien, voy a avanzar hasta a esta parte, ¿ok? Solamente hasta esta parte vamos a avanzar. Ya estoy aquí. Ahora, a partir de aquí, una vez que finaliza la hoja, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya no vamos a tejer este punto aquí, sino hasta ahí nomás. Vean así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí vamos a tejer el punto alto, 3 cadenas. Solamente así, de esta manera, tal y como lo ven. Bien, aquí estoy finalizando. Para finalizar también lo mismo. Aquí ya hice 5 cadenas. Y aquí, punto alto, 3 cadenas. Del mismo lugar, otro punto alto. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya no vamos a tejer acá, sino aquí nos vamos aquí. Y aprecian así, de esta manera. Para empezar, así. Y también para finalizar así. Y el otro lado también vamos a tejer así. Bien, amigas y amigos, voy a completar así, de esta manera. Bien, amigas y amigos, completamos la hilera 16. Ahora estamos yendo por hilera 17, como pueden observar. Aquí ya hicimos esto, el punto, para poder rellenar las hojas. Ya, miren, ya tejí hasta aquí. Como pueden ver, así ahora vamos a escalar ahora aquí. Ahora aquí en el otro. En otra vuelta que vamos a venir vamos a ir acá, acá hasta acá, nomás. Luego acá, así vamos a escalar. Vean, hasta aquí nomás. Ahora, aquí vamos a rellenar pues las hojas tal y como rellenamos, ¿ok? Así, tal y como rellenamos. Bien, amigas y amigos, avancé desde aquí, como pueden apreciar. Aquí ya lo rellené para las hojas. Ahí está, las 3. Acá 1, acá 2 y acá tenemos 3. Ahora, una vez que estoy en este lado, lo vamos a hacer lo mismo. Ya no vamos a tejer acá, sino aquí. Vamos recorriendo así. En esta vuelta vamos a tejer aquí. Ahí, en ese lugar. ¿Listo? Ahí está. Como pueden ver así. Ahora, en la otra vuelta que vamos a venir, acá nos va a tocar. En la otra vuelta, aquí. Así. De acuerdo de la hoja, una vez que estemos en la mitad o una vez que tengamos los 5 derechos, o sea, estos puntos en relieve por derecho, una vez que tengamos 5 derechos, empezamos ya a tejer así, tal y como tejimos aquí, vean, así. Bien, amigas y amigos, entonces voy a avanzar un poco hasta que esté en la mitad de la hoja, este de aquí, todos estos. Ahí voy a regresar y mostrarles cómo vamos a seguir tejiendo. Bien, amigas y amigos, ya estoy en la sisa. Ya, ese es el tamaño que yo voy a tejerme. Si es que quisieran un poquito más grandecito, entonces pueden seguir aumentando más o menos hasta acá. Puede ser hasta acá más o menos. Unos 2, 3 vueltas más, ya depende. Pero yo
me lo voy a tejer es el tamañito. Es el tamaño que me queda a mí. Y este de acá también lo hice así, ese tamaño. Y como pueden apreciar, queda perfecto. Ahí está. Desde aquí hasta aquí solamente tejí 18 aumentos. Ya estoy también en 19, hilera 19, ¿ok? Hilera 19. Para ser más específica, hilera 19. Y vamos a contar desde aquí hasta aquí y son 19. ¿Ok? Ahí está. Este va a ser mi manga. Ahí está la manga. Para mí es más que suficiente. Bien, aquí ya vamos a dejar de tejer las mangas y solamente vamos a tejer el cuerpo. Ya, como les dije, les repito, en hilera 19 vamos a tejer solamente el cuerpo. O sea, ya está completo la hilera 19. En hilera 20, solo el cuerpo. Vean, aquí estoy. Voy a tejer así, solamente uno aquí en vez de tejer dos. Luego 2 cadenas y me voy al otro lado. Aquí. Y voy a tejer así una nada más. A ver, a ver. Y listo. Y listo. Ahí está la manga. Ahora vamos a tejer solo el cuerpo. Aquí nos vamos tejiendo. 2 cadenas. Ahí está. Como les indicaba, aquí va escalando. Ver, ahí está. Bien, hasta acá nomás. Desde aquí 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y nos vamos acá. Tejemos punto en relieve por derecho. Y aquí 2 veces. Y como pueden apreciar, ahí ya tenemos 4. Y luego una cadena. Y vamos avanzando así de esta manera, amigas y amigos. Bien, así voy a dar esta hilera 20. Ya en el otro lado también en la sisa voy a hacer así tal cual. Dejamos la manga y vamos tejiendo solo el cuerpo. Listo, amigas y amigos, así. Bien, amigas y amigos, ya terminamos la hilera 20, también terminamos la hilera 21. Ahora estamos en la hilera 22. Como pueden apreciar, aquí ya unimos tal cual. Y también en este lado hemos unido así tal cual. Bien, ahora en este hilera 22 lo que vamos a hacer es lo siguiente acá. Ya, como me estoy guiando de aquí, siempre me guío de acá, amigas y amigos, ¿ya? Como pueden apreciar aquí. Ya, aquí es el detalle. Como pueden apreciar, aquí ya tengo 5. Vean, 5 puntos en relieve por derecho. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que tengo esa cantidad, lo que aquí estábamos escalando, lo que yo voy a tejer es lo siguiente. Ya no, aquí ya no voy a jalar los 5 cadenas, así como lo jalábamos acá, así como está escalando, así. ¿No ve? Entonces, ahora yo voy a tejer aquí dentro, aquí en este de aquí, voy a tejer aquí. Así. Ahora vamos a escalar hacia a ese lado. Así, tal y como empezamos de aquí, a ese lado.
Y luego, una vez que finalice la hoja, he escalado para este lado. ¿Sabes por qué? Porque la hoja se está hinchando, podríamos decirlo. Y una vez que estemos aquí, la hoja se reduce. Entonces, por eso nosotros hemos escalado así. Aquí también. Ya, como pueden apreciar, ya tejimos uno dentro aquí. Ahora así vamos a tejer hasta finalizar la hoja. Desde aquí voy a contar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, como pueden apreciar. Ahora, aquí una vez que tengamos los 5 puntos en relieve por derecho, empezamos a disminuir. Así. Luego, solo representa este 2 puntos, uno solo punto. Y luego los demás vamos a tejer tal cual. Tal cual aquí. También vamos a aumentar 2 puntos en relieve por derecho en un solo punto. Una cadena y nos vamos a tejer punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena y aquí también punto en relieve por derecho 2 veces de este mismo punto. 2. Ya tenemos 3 con esto, 4. Y este 2 que sobra vamos a tejer solamente 1. Y lo hacemos pasar todo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí, como pueden apreciar, solamente tenemos 2 puntos. Entonces, ahí nomás lo dejamos. Vamos al siguiente y lo hacemos pasar todo. Y ahí ya no queda, solamente queda 1. Aquí lo mismo vamos a repetir. Luego aquí ya estoy en el otro lado. Como pueden apreciar, ahí va quedando así de esta manera. Ahora, aquí lo mismo, 5 cadenas primero, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a tejer aquí, ya no aquí, ya no, sino aquí, hasta terminar la hoja. Una vez terminada la hoja, así de esta manera y recién también vamos a escalar una vez que ya vamos a tejer otra hojita al siguiente de esto, lo vamos a tejer así igual también. En ese lugar. Así de esta manera, 2 cadenas y acá recién. Así de esta manera, como pueden apreciar. Y también en este lado empezamos de la misma manera. Y aquí lo mismo. Y vamos a tejer así. Hasta el otro lado. Y en el otro lado también voy a tejer lo mismo. Bien, ya estoy en este lado, como pueden ver. Acá lo mismo. Aquí.
y recién 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y acá empezamos con las disminuciones. Y en este lado lo mismo, amigas y amigos. Voy a completar bien, amigas y amigos, terminamos la hilera 22. Ahora estamos en la hilera 23. Ya aquí, como pueden apreciar, vamos a seguir aquí delante. Y luego 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí, como siempre, la hoja vamos disminuyendo. Y lo tejemos el resto, puntos en relieve por derecho. A ver. Así, de esta manera, hasta finalizar. Luego 3 cadenas, luego otro punto alto del mismo lugar y luego 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la siguiente vuelta vinimos y vamos a rellenar esto para seguir tejiendo aquí la siguiente hoja. Bien, amigas y amigos, ahí está. Aquí vamos tejiendo y aquí también. Y en el otro lado también vamos a ya tejer eso. Como ya tenemos solamente uno solo punto, entonces tejemos. Bien, amigas y amigos, ya voy a finalizar. Como pueden apreciar, hemos tejido desde aquí el inicio 4 hojas. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Aprecien 4. Bien, ahora vamos a finalizar. Voy a finalizar algo parecido que ven aquí. Hemos tejido algo así. Así voy a finalizar solamente las 3 hojas que empezamos. Como pueden apreciar aquí, tenemos las 3 hojas finalizadas. Entonces, aquí vamos a tejer estos puntos que vendría a ser aquí. Como pueden apreciar, todo esto lo vamos a tejer ahí. Bien, aquí como pueden apreciar ya está bien finalizada la hoja. Entonces, lo que tenemos que hacer es tejer fuera de la cadena estos puntos que ven todo en este lado, fuera de la cadena. Estábamos tejiendo dentro de la cadena desde aquí. Vean, aprecien desde ahí. Dentro de la cadena y partir de aquí fuera de la cadena aquí. Estas 5 cadenas que separan. Ya, aquí yo ya tejí 2 cadenas. 3, 4, 5 cadenas. Y voy a preparar aquí el siguiente arco. 3 cadenas así. Esta vuelta más voy a salir tal y como tejimos, ¿ok? Ahí está. Luego 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y luego aquí vamos a repetir lo mismo. Vamos a repetir así, tal y como estamos tejiendo. Acá 2 puntos en relieve por derecho. Siempre que hay en estos puntos, por ejemplo, nos falta puntos bajos. Y aquí también el aumento. Bien, amigas y amigos, así voy a finalizar esta vuelta. Vean así. Ya estoy en este lado. Aquí en este lado también vamos a tejer estos puntos de este lado fuera de la cadena. Fuera de la cadena, así tal como lo ven. Y eso hemos estado repitiendo desde que empezamos, amigas. Por ejemplo, desde acá. A ver, desde aquí, ¿no ve? Eso estuvimos repitiendo.
Bien, amigas y amigos, completamos esa vuelta. Ahí está. Como siempre, fuera de la cadena estos puntos. Ahora, aquí voy a rellenar solamente 7 puntos altos. Ya no vamos a tejer así tal y como estábamos rellenando aquí, sino directo vamos a rellenar en el arquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos altos. Nada más que así vamos a rellenar, porque esto ya estamos finalizando lo que vendría a ser la blusa. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos vamos al siguiente. Así nada más que voy a salir esta vuelta o voy a completar así. En este arco solamente 7 puntos altos en todos los arcos que ven aquí. Bien, amigas y amigos, así voy a completar. Bien, amigas y amigos, terminamos o completamos la vuelta rellenando así de esta manera, y en este lado también de la misma manera. Ahora vamos a tejer en cada punto, o vean acá, punto alto, luego una cadena, del mismo lugar el punto alto, vean así, luego una cadena, cadena, vean, de este mismo punto, cadena, así de esta manera. Nos tiene que salir los 7 puntos. Luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vean, así de esta manera vamos a completar también esta vuelta. Aquí vamos a continuar tal y como lo estamos tejiendo. Puntos en relieve por derecho. Aquí, como verán, ya está finalizado por completo esto, lo que es dentro de la hoja. Ya sabemos, aquí nos vamos directo. Va quedando así. Aquí 2 puntos siempre también vamos a disminuir, vean, en 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y aquí lo que vamos a hacer es repetir lo mismo. Cadena, el punto alto del mismo punto, cadena. Bien, así voy a completar. Bien, amigas y amigos, completamos así tal cual. Este lado también hemos completado así, tal y como lo tejimos. Bien, ahora vean, así siempre van a escalar. Siempre estamos escalando desde el inicio. Todos estos puntos son escaladas, así de esa manera. Bien, continuamos. Muy bien, aquí ya tengo, como pueden apreciar, 5 cadenas, ¿ok? Ahora, aquí lo que yo voy a tejer es lo siguiente. En este un punto vamos a tejer 2 veces del mismo lugar. Un primer punto alto. Ahora el siguiente punto alto también del mismo lugar, así de esta manera. Y ahí está 2. Ahora una cadena. En este punto también vamos a tejer así.
primer punto alto, otro punto alto más del mismo lugar, luego una cadena, otro punto alto, así de esta manera 2 puntos, y luego vamos a separar sigue de una sola cadena. Y va quedando de esta manera. Vamos a completar así de esta manera estos puntos que ven aquí en el otro lado. También vamos a tejer así de esa manera. Bien, voy a completarlo. Bien, amigas y amigos, completamos y va quedando de esta manera. Tanto este lado y este lado también. ¿Ok? Ahora, aquí ya tengo los 5 cadenitas. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí voy a mantener ese 2 puntos. Vean así. Mantenemos ese 2 puntos, sino que vamos a aumentar lo que es la cadenita. 2 cadenitas. Vean, mantenemos 2 puntos. Luego 2 cadenas. La cadena sí se aumenta. Vean, así de esta manera mantenemos 2 puntos. Solamente aumentamos las cadenitas, como pueden apreciar. Dos cadenas y 2 puntos altos del mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aprecien así de esta manera voy a completar esta vuelta. Bien, amigas y amigos, como pueden apreciar, mantení ese 2 puntos hasta tener 3. Por ejemplo, estábamos aquí. Y luego aquí. Ahí está. 3 veces, pero solamente con 2 puntos. Y también con 2 cadenas mantení. Es el tamaño. Bien, ahora vamos a finalizar. Ya aquí de una cadena. Aquí en este punto voy a tejer el punto alto. 3 cadenas. Y luego voy a hacer el piquito. Ahí está el piquito. Ahora, luego una cadenita aquí. Otro piquito. Levantamos 3 cadenas y acá vamos a hacer el piquito. Ahí está. Luego una cadenita y nos vamos aquí al siguiente. 3 cadenas y vamos a hacer el piquito. Una cadenita para ir acá al siguiente. 3 cadenas y hacemos el piquito. Una cadenita y como pueden apreciar va quedando de esta manera. Y así voy avanzando porque esto, lo que estoy tejiendo ya es el última hilera. Ya está finalizada nuestra blusa. Ahí está, como pueden apreciar. Y luego una vez completado, se ve de esta manera. Ahora, aquí vamos a hacer una cadenita. Vean, acá solamente tenemos 2 puntos la hoja, entonces eso vamos a finalizar por completo. Y una cadenita y nos vamos aquí al siguiente.
punto alto, 3 cadenas y hacemos el piquito. Piquito, luego una cadena, otro punto alto, 3 cadenas y hacemos el piquito. Una cadena, nos vamos al siguiente, 3 cadenas y hacemos el piquito en el punto alto. Punto, cadena, 3 cadenas también y tejemos el piquito. Nada más así. Y vamos a tejer así de esta manera, como pueden apreciar. Bueno, así voy a completar. Una vez completado, les muestro. Allá, aquí tenemos que hacer todavía ya. Voy a avanzar hasta esta parte. Todo esto voy a avanzar. Bien, amigas y amigos, complete a este lado. Vean, así se está quedando. Así de esta manera. Ya, una vez que estoy aquí, en este lado vamos a hacer también los piquitos, ¿ya? A ver, esperen. Sí. Ya, una cadenita ya hice. Y aquí vamos a pasar bien, así. Aquí voy a tejer tal y como lo hemos tejido el resto. Y luego 3 cadenas. Y ahí voy a hacer el piquito. Así de esta manera. Y recién hago 2 cadenitas. Y voy al siguiente. Ahí está. 3 cadenas. Y ahí mismo, mira cómo pueden apreciar. A ver. Creo, ya. Ahí está. Ahí mismo damos la vuelta. Y ahí se forma el piquito. Luego 2 cadenitas. Así de esta manera voy a completar. 3 cadenas y hacemos el piquito. Vean, así. Va quedando así de esta manera. Bien, voy a terminar, ¿ok? Bien, amigas y amigos, ahora el último toque final yo lo voy a dar. En este cuello voy a tejer con puntos deslizados, aquí como lo estoy haciendo aquí. Para que tenga un toque final, así de esta manera, con puntos deslizados. Nada más que en cada rayita que tenemos aquí, como pueden apreciar, en cada rayita. Así. Bien, amigas y amigos, entonces enseguida les muestro cómo nos quedó la blusa. Y también les voy a indicar para que puedan tejer con mangas. Así de esta manera como pueden apreciar. Ahí está, mis amigas y amigos, la terminación del cuello. Como pueden apreciar, hemos pasado con puntos bajos o puntos deslizados y va quedando así de esa manera, ¿ok? Ahora, la terminación de parte abajo quedó así de esta manera, aunque no se ve muy bien. Ahí está. Quedó de esta manera. Ahora, de la así se ve una blusa. Ahora, yo en mi caso les voy a enseñar solo hasta la blusa, no con mangas, pero yo me estoy tejiendo con mangas y completos, como pueden apreciar. Ahí está, amigas y amigos, con manga yo me lo voy a tejer. Ya la manga es súper fácil, amigas y amigos. Vean, ahí está la manga. Hemos empezado tal y como estaba tejido, por ejemplo. Aquí está tejido acá, listo para empezar. Entonces ahí nomás nosotros hemos empezado y tejido así. Vean. Ahí está la manga. Y terminamos con el punto elástico. Es fácil, amigas y amigos, es así. Yo solamente les voy a enseñar o compartir hasta la blusa. Listo, mis amigas y amigos. Entonces, eso sería todo el término.
Ya, último detalle. La manga aquí, por ejemplo, como va a ser blusa nomás, entonces vamos a tejer el término que tejimos aquí. Vean esta partecita, nada más que vamos a complementar este término aquí en la blusa, ¿ok? Para las que vamos a tejer solamente blusa sola, ¿ok? Ahí está la manga, es súper fácil. Ahí está la blusa. Como pueden apreciar, esto va a ser blusa nada más. Y el otro color va a ser pues con mangas y completos. Ahí está la blusa. Va quedando así. Bien, amigas y amigos, entonces eso sería todo de mi parte.